Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y gracias a la asesoría de la doctora Lucía Leal Villarreal, el día de hoy vamos a presentar este caso clínico. Entonces, ya son las 8 de la mañana, así que vamos a iniciar. Esta es la ficha de identificación de la paciente. Sus iniciales son NJGM. Es una paciente del género femenino de 35 años de edad, cuyo estado civil es casada y es originaria y residente de aquí de Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio fue directo y confiable y su ocupación es médico general, pero por el momento ella es ama de casa. La fecha de la consulta fue el 14 de octubre del 2020 y su religión es católica y la referencia fue por decisión propia. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, tenemos que en realidad todos están negados, refiere padres, abuelos y hermanos sanos. Y en cuanto a los antecedentes atópicos, también tiene antecedentes heredofamiliares negados de atopia. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, tenemos que ella niega tabaquismo y alcoholismo, drogas y tatuajes, alergia a alimentos o medicamentos, niega hospitalizaciones previas, cirugías, fracturas únicamente tiene de un menisco izquierdo hace 5 años, niega conveo biomasa y refiere su cartilla de vacunación completa, incluida la de influenza estacional anual. En cuanto a sus mascotas, únicamente tiene un perro y niega infecciones de repetición en la infancia. Entonces, como podemos ver, pues es una paciente en general sin ningún antecedente muy relevante, ni heredofamiliar ni personal patológico. Y en cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, su fecha de última menstruación en esa fecha fue el 15 de septiembre del 2020. Ella refiere un ritmo regular, sin dismenorrea, y hasta ahorita ha tenido un embarazo, el cual fue parto y no tuvo ninguna complicación. Niega enfermedades de transmisión sexual y el método de planificación familiar que siempre ha utilizado es el preservativo. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, pues ella tiene un autodiagnóstico de rinopatía crónica y asma, pero nunca ha sido diagnosticada por un alergólogo ni por algún otro doctor, neumólogo o algún otro médico. Recordemos que ella es médico general. Y en cuanto a los medicamentos, ella toma levocetiricina y montelukast desde hace 1 año y medio sin suspender, con lo cual ella refiere buen control, pero vamos a ver eso más adelante. El motivo de consulta fue rinitis y asma referido por sus palabras. Entonces vamos a iniciar. En el 2010, ella refiere ser una paciente sana. Fue hasta el 2010, de hecho, cuando ella estaba en su servicio social, que refiere que al estar subiendo un cerro presentó disnea y sibilancias, por lo que acude con un médico general. Dice que le realizaron una espirometría y el resultado fue normal. Entonces ese médico le indica desde ahí salbutamol, PRN, y fue todo. De ahí en adelante, hasta el 2017, ella refiere presentar infecciones de vías aéreas superiores recurrentes, tratadas únicamente con cetirizina PRN. Es ahí cuando ella refiere a que inician los síntomas de rinitis, en ese tiempo. Ella niega en esos años nuevos episodios de tos, de disnea o de sibilancias y niega haber utilizado nuevamente el salbutamol. Fue hasta enero del 2018, cuando ella estaba cursando su primer embarazo, específicamente en el tercer trimestre, cuando presentó un episodio de broncoespasmo que se trató con esteroide sistémico y con salbutamol. Dice que no estuvo hospitalizada, pero sí estuvo en una clínica. Y a partir de ahí igual no volvió a tener ningún episodio, pero fue hasta 1 año después de su embarazo cuando vuelve a comenzar con los síntomas de la rinitis. Presenta rinorrea, estornudos, prurito y congestión nasal de manera recurrente, entonces va a consultar y le indican levocetiricina montelukast, con lo que ella refiere a una mejoría muy significativa, pero siempre refiere esto así como con mucho énfasis, que cada que lo suspende, los síntomas recurren y si pasaban varios días que no lo estaba tomando, se agregaba tos y disnea. Por eso ella llevaba ya, cuando llegó con nosotros, 1 año y medio tomando levocetiricina con montelukast. A ver, voy a ver quién está, voy a silenciar. Bueno, no vi quién era, pero bueno. Bueno, continuando con el PEA, el 14 de octubre de 2020 es cuando acude con nosotros y refiere que en las últimas 4 semanas llevaba con congestión nasal, rinorrea hialina, estornudos, prurito nasal y tos seca a diario en el último mes. Y se acompañaba en ocasiones de disnea y de aclaramiento y prurito óptico aproximadamente 2 veces por semana. Aquí había suspendido la levocetiricina en montelukast porque ella ya sabía que iba a venir aquí a hacerse las pruebas cutáneas, entonces ella solito lo había suspendido. Y el interrogatorio ella lo relacionaba sobre todo, era mayor intramuro, sobre todo la exposición al polvo,
y a los cambios de clima, sobre todo con el aire acondicionado, con la lluvia y la humedad y también con el humo del cigarro. Entonces vemos que aquí tiene un componente un poquito mixto. Bueno, en la exploración física, en realidad, pues el hábitus exterior es una paciente alerta, orientada, cooperadora, sin fases características, no tiene ningún síntoma de alergia muy notorio. En la cabeza, pues tenía una atoscopia normal, los cornetes sí presentaban una hipertrofia del 50% bilateral, con la mucosa nasal pálida, no tenía en ese momento puentes hialinos y la orofaringe tenía amígdalas grado 2 sin descarga retronasal. En cuanto al tórax, los campos pulmonares en ese momento tenían un murmullo vesicular audible y no tenía estertores crepitantes ni sibilancias y los ruidos cardíacos también estaban normales. En la piel y anexos estaban también sin alteraciones. Estos son sus somatometría, tenía pues un índice de masa corporal en rangos normales, la presión arterial estaba bien, al igual que el resto de los signos vitales. Bueno, entonces en esta paciente que tiene pues muy probablemente asma por clínica y pues probablemente rinitis alérgica por lo de la exposición al polvo, se decide hacer la espirometría y las pruebas cutáneas a aeroalérgenos. Entonces en espirometría podemos ver que las curvas tanto de flujo-volumen como de volumen-tiempo estaban bien hechas. La paciente tuvo una muy buena técnica y que podemos valorar en las capacidad vital forzada, que en estas dos por lo menos sí son reproducibles, por lo que el cual podemos aceptar esta espirometría. Después, cuando ya nos vamos a la relación entre el BEF y la capacidad vital forzada, vemos que está en 74.75%, que si somos muy estrictos, en menos de 75 a 80% se sabe que ya tiene un patrón obstructivo. Ahora, cuando nos vamos al BEF1 para valorar la gravedad o la severidad de la obstrucción, vemos que tiene un 93 del predicho, lo cual la catalogaría como es más de 70% en una obstrucción leve. Vemos la capacidad vital forzada, la cual está normal, entonces descartamos un proceso restrictivo. Y por último, que bueno, ya también había estado disminuido, entonces ya nos íbamos más por lo obstructivo como quiera. Y vemos que, también que después de 4 disparos de salbutamol tuvo una reversibilidad en el BEF1 del 12.79%, por lo cual esta espirometría corrobora o concuerda con el cuadro de una persona asmática. Ahora, en cuanto a las pruebas cutáneas, la paciente, como ella bien lo decía, vio la relación con el polvo, la cual sí salió positivo. Y en cuanto al gato y a la artemisa, ella sí refiere que en algún momento de su adolescencia tuvo un gato, pero no refiere síntomas con él y tampoco refiere síntomas estacionales con pólenes. Pero bueno, salió positivo. Se le realizó la escala de valoración del control del asma, la cual salió en 23 puntos. Sin embargo, recordemos que ella había suspendido apenas una semana antes el Montelukast con la levocetiricina, por lo cual hicimos el ACQ, con lo cual sí nos da una asma parcialmente controlada. En cuanto a la flujometría, ella pudo expulsar 360 de 420, lo cual le confería un 85%, que pues sí está ligeramente disminuido. Entonces, en su listado de problemas tenemos que ella tiene una rinitis alérgica moderada persistente y un asma parcialmente controlada, por lo que se inicia Vanner a 164.5 microgramos, un disparo cada 12 horas por 3 meses, o sea, un step 3. Abamis, 2 disparos en cada fosa nasal por la mañana por 4 semanas. Cetiricina 10 miligramos al día solo por esta semana y después por razón necesaria. Se le agregan ácidos nasales con agua de mar cada 12 horas y se inicia inmunoterapia de inducción a Felis, al ácaro y a la artemisa. También se insiste obviamente en los cuidados del control del medio ambiente y se cita en 2 meses. Ahora, lo importante de este caso es que la paciente refiere, y a mí me refiere en esa cita, que planea embarazarse, no sabe cuándo, pero pues ya está dentro de sus planes. Pero bueno, hasta ahorita no está embarazada, por lo cual iniciamos la inmunoterapia. En cuanto al seguimiento, la paciente sí inicia el primer frasco, el de inducción, y lo completa, pero después de completarlo, ella refiere que presenta amenorrea. Y al estar intentando embarazarse, ella la suspende por decisión propia, también suspende el tratamiento del asma y ya no regresa a la consulta de alergia e inmunología clínica, que esto es pues prácticamente de lo cual voy a hablar a lo largo de la sesión, porque es justo lo que pasa en estas pacientes, lo que acabamos de ver en esta paciente que en realidad no está embarazada, pero quería embarazarse e hizo todo lo que normalmente las pacientes embarazadas hacen cuando se enteran del diagnóstico. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el caso clínico. El día de hoy vamos a hablar sobre asma en embarazo y también sobre la inmunoterapia en el embarazo. Entonces, bueno, tenemos que el asma es la enfermedad respiratoria que se observa con más frecuencia en el embarazo y esta se asocia a una serie de resultados adversos, no solo en la madre, sino también en el feto y durante el nacimiento.
En general se sabe que el asma mejora en aproximadamente un tercio de los pacientes. En un tercio de los pacientes mejora, en un tercio se mantiene sin cambios y en un tercio de las pacientes embarazadas el asma va a empeorar. Y aquí es muy importante mencionar que la gravedad previa al embarazo va relacionada con la gravedad que van a presentar durante el embarazo. Y esto se confirma por un estudio en el que se ha visto que fueron aproximadamente casi 2,000 pacientes que tenían asma de diferente control y se vio que las pacientes embarazadas que tenían previo al embarazo asma grave, 52% tuvo una exacerbación durante el embarazo. Las mujeres que estaban con un asma moderada tuvieron 26% exacerbaciones y las pacientes que tenían asma leve, solo el 13% presentó exacerbaciones durante el embarazo. Por lo cual vemos que el control previo al embarazo tiene mucha influencia en cómo le va a ir en esta regla de los tercios. Ahora, el curso del asma, también es importante mencionar que durante el primer embarazo tiende a ser similar en las gestaciones sucesivas. Okay. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los datos, por lo menos en Estados Unidos, muestran que hasta un 18 a 30% de las mujeres en edad fértil van a padecer enfermedades alérgicas y que de las mujeres embarazadas se ven afectadas por asma en un 5 a 8%. Y de estas mujeres que tienen asma y están embarazadas, 20% van a presentar exacerbaciones asmáticas, lo que resulta en hospitalizaciones, en mayor riesgo para la madre y para el bebé y que incluso puede presentar la muerte. Ahora vamos a hablar sobre los eventos adversos maternos que se relacionan con el asma, porque al igual que el embarazo puede por sí solo agravar el asma, como ya vimos, también el asma puede afectar en varios desenlaces del embarazo, sobre todo si esta asma era grave y o no estaba controlada. Y esta asma mal controlada puede tener efectos perjudiciales no solo para la madre, sino también para el feto. Entonces, vamos a hablar de las complicaciones que se observan con mayor frecuencia en las mujeres embarazadas asmáticas en comparación con las mujeres embarazadas no asmáticas. Las más frecuentes están marcadas en negritas y son el parto prematuro, que se ha visto un riesgo relativo de 1.41 en las mujeres embarazadas asmáticas comparadas con las no asmáticas, y preeclampsia. Las mujeres asmáticas embarazadas tienen un 54% más de riesgo de presentar preeclampsia durante su embarazo, en comparación con las no embarazadas con un riesgo relativo de 1.54. Además, se ha visto que tienen mayor tasa de hemorragia obstétrica, de hipertensión gestacional, de placenta previa y de desprendimiento placentario, de parto por cesárea, y se ha visto que las mujeres embarazadas también asmáticas presentan una mayor tasa con una razón de momios de 1.41 de aborto espontáneo. Y no solamente esto, sino que las mujeres que no tienen asma, pues, o sea, más bien las mujeres que solamente llegan por aborto espontáneo, cuando ya se evaluaran más propensas a tener asma no controlada, a utilizar medicamentos contra el asma a dosis muy altas, es decir, que estaban mal controladas en el año previo al embarazarse. Entonces, estos son los efectos adversos maternos relacionados al asma, pero también tenemos otras complicaciones maternas que no son obstétricas. Y esto se vio en un artículo que salió en el CHEST, que es una revista de muy alto impacto, en 2018. Entonces, ahí se mencionaba que además de estas complicaciones, de las complicaciones que acabamos de ver obstétricas, también el asma mal controlada se asocia con un riesgo relativo de 1.39 de diabetes gestacional, y que este 1.39, como podemos ver, baja hasta un 1.08 cuando las pacientes tienen un manejo activo del asma, y que si vemos en el intervalo de confianza el 95% es de 0.81 hasta 1.46, por lo cual no aumenta el riesgo, sino que esto queda como ni más, o sea, sí disminuye, en realidad no sigue siendo, o sea, como aquí está más de 1, pero aquí lo cruza, entonces el control activo del asma sí disminuye este riesgo de diabetes gestacional. Y con el uso activo de broncodilatadores, este disminuye todavía más a un 0.64, por lo cual vemos que el control activo siempre va a mejorar los desenlaces del asma, no solo los obstétricos. Y por otro lado, este estudio también fue el primero en reportar un mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar en las pacientes asmáticas y embarazadas con una razón de momios de 1.71. Bueno, ya hablamos de los efectos que va a presentar en la madre, pero ahora vamos a ver de los efectos adversos que va a presentar en el bebé. Como sabemos, pues el asma no controlada puede privar al feto de oxígeno y esto va a afectar de manera negativa su desarrollo. Entonces, las complicaciones del feto que se relacionan con la gravedad del asma, sobre todo, la primera pues es la muerte neonatal, con un riesgo significativamente mayor de 1.49
en las pacientes asmáticas que están descontroladas, ojo, pero no de muerte fetal, o sea, es de muerte como neonatal o perinatal. También tienen un riesgo mayor de hospitalizaciones neonatales con un riesgo relativo de 1.50 y estas son las que más se mencionan. Un riesgo 46% mayor de bajo peso al nacer y también un 22% mayor de riesgo de tamaño bajo para la edad gestacional, con un riesgo relativo de 1.46 y 1.22 respectivamente, y esto sobre todo se asocia con el asma moderada a grave más que con el asma leve. Y por último también se ha observado un pequeño pero mayor riesgo de malformaciones congénitas, ojo, no mayores, sino menores, y sobre todo el labio y paladar hendido con un riesgo relativo de 1.39. Por lo que un control eficaz del asma va a hacer que todos estos desenlaces en el feto disminuyan y se normalicen como el de la población general. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo que pueden contribuir al empeoramiento de los síntomas del asma en las mujeres embarazadas. Son tres. El primero son las exposiciones ambientales, las infecciones virales, y el tercero y de los más importantes o más comunes es el mal apego a tratamiento. Entonces vamos a empezar con el primero, que son las exposiciones ambientales. Tenemos que, obviamente, pues en todas las mujeres que son asmáticas y que ya se tiene identificado como en esta paciente que era el polvo, pues las exposiciones desenfrenadas, por así decirlo, o el mal control ambiental, pues va a aumentar el riesgo de que ellas presenten una exacerbación. Pero esto no nada más es en las embarazadas, es en todos los pacientes. Ahora, en cuanto a las infecciones virales, bueno, se ha visto que las embarazadas tienen una mayor predisposición a presentar enfermedades o infecciones virales en comparación con las no embarazadas, y este porcentaje es bastante alto, de un 71 versus un 46%. Y hay varias teorías de esta asociación. La primera es la infección por el rinovirus. Sabemos que la infección por el rinovirus se caracteriza, y sobre todo en las pacientes atópicas, por una respuesta inmune de tipo TH2, con una mayor síntesis y liberación de interleucina 4, 13 y 5, que aumentan además la exposición de esta molécula de adhesión intercelular que se llama ICAM-1, la cual es el principal como receptor para el rinovirus, por lo cual pues hace que este rinovirus se adhiera más fácil a las células del epitelio bronquial y pueda replicarse como desenfrenadamente, por así decirlo. Entonces, además se ha visto que estas células del epitelio bronquial en presencia del rinovirus producen una disminución de la interleucina 12 y de todos los interferones, que como sabemos, pues los interferones son los encargados de limitar la replicación viral, por lo que aumenta también la replicación y la gravedad de la infección por este virus. Es por eso que este 71% es más alto en las mujeres embarazadas atópicas que en las no embarazadas. Hay otros dos estudios que corroboran esta aseveración. Uno de ellos fue un estudio de cohorte de casi 300 pacientes embarazadas que ingresaron al hospital por síntomas respiratorios en temporada de influenza, y se vio que de estas embarazadas el asma fue el principal factor de riesgo para el ingreso hospitalario, con una razón de momios de 10.63. Y se vio que durante la pandemia de H1N1, que ya fue hace poco más de 10 años, el asma también fue la comorbilidad más comúnmente reportada en las mujeres embarazadas que tenían influenza, con un 23% de prevalencia, y que 44% de las mujeres embarazadas que murieron por influenza tenían asma. Entonces esto corrobora que las mujeres embarazadas asmáticas son más susceptibles de infecciones virales y que estas infecciones virales pueden hacer que la paciente pierda el control y se exacerbe, con todas las consecuencias que ya mencionamos. Y continuando con el último factor de riesgo, pues a pesar de que la recomendación de todas las guías internacionales es que se continúe el mismo manejo en las mujeres asmáticas embarazadas y en las no embarazadas, se ha visto que esto no pasa. ¿Por qué? Hasta un tercio de las pacientes suspenden el tratamiento por decisión propia, generalmente es por decisión propia, como vimos en nuestra paciente. Digo, ella todavía no estaba embarazada, pero ella pensaba que estaba embarazada y ya ahorita lo suspendió. Hasta la mitad de las pacientes también utiliza sus medicamentos controladores con regularidad, es decir, que la otra mitad que tenía también medicamentos controladores ya no los utiliza con regularidad. Y también se ha visto esto incluso en los médicos, por eso es tan importante este tema, que hasta un 50% de las pacientes se valoró en las encuestas que cambiaban el medicamento prescrito que tenían previo al embarazo a cuando se embarazaban. Esto sobre todo para la combinación del esteroide inhalado y LABA, casi siempre les dejaban los médicos puro esteroide inhalado, y también se vio una reducción del 87% en el uso del Montelukast en las pacientes que se embarazaron, cuando pues esto no tiene por qué. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues sobre todo pues es por el temor de los efectos adversos de las madres que pueda tener en su bebé.
Pero bueno, ¿qué va a pasar con este mal apego a tratamiento o con esta inframedicación? Pues esto va a contribuir a un empeoramiento de sus síntomas del asma durante el embarazo. Y por el contrario, si esto se continúa, pues el grado de control del asma va a ser similar al que tenían previo al embarazo y no van a tener todos estos riesgos que ya hablamos. Pero bueno, ya hablamos un poquito de todo lo de los factores de riesgo, pero ahora vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria normal en el embarazo. Entonces, sabemos que los cambios hormonales, aunados a los efectos mecánicos de un útero agrandado y a los cambios circulatorios importantes, van a producir cambios en la fisiología pulmonar y cardiovascular, no nada más en la pulmonar. Entonces, vamos a hablar sobre los cambios que presentan estas pacientes. Para empezar, el tórax, como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, sufre cambios estructurales significativos. Estos cambios son debido a las hormonas, a la progesterona sobre todo, pero también los estrógenos producen una relajación de los ligamentos accesorios de las costillas inferiores. Entonces, el ángulo subcostal se va a ensanchar, como tenemos aquí, de 68.5 grados hasta 103.5 grados. Y esto también, el agrandamiento del útero hace que el diafragma, como podemos ver aquí, se eleve hacia arriba aproximadamente unos 4 centímetros hacia arriba. Ahora, el tamaño de la pared costal, como podemos ver en esta imagen de aquí, también aumenta aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Y estos cambios hacen que haya una como mitigación, por así decirlo, en los volúmenes pulmonares, es decir, en la fisiología respiratoria. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, la presión ascendente del feto, como quiera, a pesar de estos cambios, pues, y dependiendo también pues, del tamaño del feto, sí puede presentar o provocar más bien una sensación de disnea en las pacientes, a lo cual se llama disnea fisiológica, y esta se ve hasta en 75% de las embarazadas. Pero bueno, comprender estos cambios anatómicos es fundamental para distinguir entre esta disnea fisiológica y entre el asma, porque que sería ya en realidad una causa patológica, ¿ok? Entonces ahora ya hablamos de la anatomía, ahora vamos a hablar de la fisiología pulmonar en el embarazo. Y nosotros, en realidad, pues la función pulmonar sabemos que se permanece generalmente igual o sin ningún cambio en las embarazadas, pero sí hay unos ligeros cambios que son estos que están aquí en rojo. Para empezar, en la capacidad funcional residual, que es esta que está aquí, que está compuesta por el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, sí sufre una ligera disminución de un 20 a 30%, o en realidad más o menos, como podemos ver aquí, este llega hasta el casi 3 y este pues pasaditas del 2, disminuye aproximadamente de 400 a 700 mililitros. Y esto sobre todo se ve a los 6 meses de gestación y va aumentando a medida que el embarazo también va aumentando, y esto es mayor en posición supina que en posición sentada, y esto es debido pues a la elevación que habíamos visto del diafragma. Va a producir una ligerísima restricción en esto. Por el contrario, y eso es lo más importante, la capacidad pulmonar total, que es esta que tenemos aquí, esta sí no se va a ver alterada, o si acaso va a disminuir ligerísimamente, aproximadamente un 5%, y sobre todo esto ya va a ser al final del embarazo, o sea, casi a término, pero en realidad la fisiología pulmonar en la embarazada no va a cambiar mucho, va a cambiar muy leve como estos cambios. El tercer y último cambio es los cambios en el volumen tidal, como podemos ver aquí, que este aumenta ligeramente, y también en la ventilación minuto, que este aumenta aproximadamente un 20-40%. Sin embargo, y a pesar de esto, y esto es por las influencias de la progesterona, la frecuencia respiratoria puede aumentar sin nada o mínimo, aproximadamente 1 o 2 respiraciones por minuto. Entonces, como vemos, tampoco, o sea, gracias a los cambios anatómicos que vimos en la diapositiva pasada, pues los cambios fisiológicos van a ser mínimos en el embarazo. Entonces, vamos a ver así ahora algo que sí es muy importante que nosotros sepamos, que es que las embarazadas van a presentar una alcalosis respiratoria compensada, y voy a explicar por qué. La progesterona sobre todo, pero también un poco los estrógenos, van a funcionar como un estimulante respiratorio, ya que ellas van a ir a estimular los sitios encargados en el sistema nervioso central de la ventilación, y van a estimularlos, por lo cual va a producir una hiperventilación. ¿Y qué va a producir esta hiperventilación? Pues, como habíamos visto, además de que aumenta ligeramente la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y la ventilación minuto, va a producir una alcalosis respiratoria crónica compensada con una acidosis metabólica, como podemos ver aquí. Este es el pH normal de 7.40 con una PCO2 de 37, que normal es de 35 a 45, y un PICA de 23. Pero vemos en el primer trimestre cómo esta pH baja aumenta de 7.40, sube a 7.46, que aquí en realidad ya es una alcalosis, y el CO2 baja
de 37 a 28, 29, y esto es porque está hiperventilando la paciente. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues va a compensar esta alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, disminuyendo el bicarbonato. Y estos cambios se acentúan un poquito más al tercer trimestre. Y esto es muy importante saberlo porque vamos a ver más adelante qué pasa en las exacerbaciones. Pero es importante saber que por ahora que las embarazadas tienen una alcalosis respiratoria compensada y fisiológica. Bueno, además, esta alcalosis respiratoria crónica favorece la síntesis de 2,3-difosfoglicerato, que este 2,3-difosfoglicerato causa un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, lo cual facilita que el oxígeno se libere con mayor facilidad a través de la placenta hacia el feto. Entonces, por esto son todos estos cambios, todo es fisiológico. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la espirometría, ya que vimos que sí hay unos ligeros cambios respiratorios, aunque no son muy notorios, pero en general el embarazo no va a tener cambios ni en el BF1, en la capacidad vital forzada, ni en la relación del BF1 con la capacidad vital forzada, ni en el flujo respiratorio pico, ni en el calibre de las vías respiratorias inferiores, por lo cual podemos hacer una espirometría durante el embarazo y compararla con la espirometría previa al embarazo para evaluar el control del asma, ya que si este está descontrolado, pues vamos a ver que está alterado, pero por un asma descontrolada, no porque el embarazo haya alterado los valores de la espirometría. Por último, entonces en conclusión, no va a haber cambios significativos en la resistencia al flujo de aire expiratorio al realizar la espirometría. Y nada más quería mencionar que la espirometría tampoco va a diferir cuando es un embarazo gemelar a cuando es un embarazo único. Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre el diagnóstico, el diagnóstico de asma en el embarazo es relativamente sencillo porque la mayoría de las pacientes ya van a tener el antecedente de que eran asmáticas. Pero bueno, ¿qué pasa si la paciente no tenía el antecedente y empieza con pruebas, con síntomas del asma? Bueno, en ella sí va a estar indicado realizar pruebas diagnósticas. Entonces, ¿en quiénes están indicados? Pues en estas pacientes que no tenían síntomas antes del embarazo y los desarrollan ahorita, o en las pacientes cuyo cuadro clínico es atípico o que les damos tratamiento y no responden. ¿Y qué les vamos a hacer? Pues les vamos a hacer lo mismo que le hacemos a una paciente no embarazada, una espirometría. Y aquí vamos a ver los criterios del asma, no nada más en la embarazada. Va a haber una disminución, como los que vimos en esta paciente, en el caso clínico, una disminución en la relación del BF1 con la capacidad vital forzada, una reversibilidad del BF1 mayor al 12% posterior al tratamiento con SABA, y una alternativa, si no tenemos una espirometría, puede ser la realización de flujometrías seriadas, puede ser una alternativa aceptable. Ahora, ¿qué pasa si me sale negativa la espirometría o si me sale normal, por así decirlo? Bueno, si la paciente no estuviera embarazada, tendríamos que confirmar la hiperreactividad bronquial con un reto con metacolina, pero en estos pacientes está contraindicado. ¿Por qué? Pues porque no hay estudios que lo comprueben y puede exacerbar una crisis de asma y no vamos a exponer a la paciente. Entonces, ¿qué pasa si la espirometría está normal o negativa con un cuadro clínico compatible? Pues ¿qué vamos a hacer? Iniciar tratamiento, nada más, y vamos a valorar la respuesta. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues ya habíamos hablado que es la disnea del embarazo, pero recordemos que la disnea del embarazo solo va a ser disnea, no va a tener tos, sibilancias ni presión torácica y tampoco va a tener obstrucción de las vías respiratorias si le hacemos la espirometría. Continuando con el diagnóstico, bueno, las pacientes que ya habían sido diagnosticadas con asma, pues en realidad no tenemos, o sea, que ya tenían diagnóstico de asma alérgica, pues no tenemos por qué en realidad hacer esto, pero si es una paciente que con asma de recién diagnóstico y nosotros queremos hacerle pruebas cutáneas para ver a qué es alérgica, porque dice que con el polen estornuda, pues no, están contraindicada todo tipo de pruebas cutáneas en las embarazadas. ¿Por qué? Pues porque pueden precipitar una reacción sistémica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas pacientes? Pues vamos a hacer pruebas séricas, podemos hacer el RAST, podemos hacer el diagnóstico por molecular por componentes o la IgE sérica específica, cualquiera de estas tres. Y ojo, lo mismo aplica para las pruebas de provocación hacia alimentos, hacia medicamentos, o sea, todas las pruebas de reto están contraindicadas en las pacientes embarazadas. Y bueno, esto brevemente nada más para mencionar el control del asma es igual, casi todo en realidad es igual, o sea, yo por eso quería hacer esta plática, porque creemos que varía mucho y en realidad es prácticamente igual, salvo varias poquitas modificaciones que ya voy especificando. Entonces, en cuanto al control del asma va a ser exactamente igual. Le vamos a preguntar cómo han estado sus síntomas en el día, si la han despertado por la noche, si interfieren con sus actividades, si ha utilizado medicamentos de rescate, vamos a ver su espirometría y vamos a ver si ha tenido exacerbaciones en el último año. Y dependiendo de lo que nos diga, pues vamos a catalogarla en mal controlada, parcialmente controlada o bien controlada. Pero esto entonces es igual. Ahora sí, vamos a hablar del tratamiento. Ahora, muchos estudios no han demostrado un aumento de los riesgos perinatales asociados con el uso de los medicamentos para el asma. Y los datos sobre estos efectos adversos
son observacionales, pero la mayoría de los hallazgos son tranquilizadores. Entonces, de estos medicamentos que están aquí en esta tablita, los más estudiados y para los que se dispone una mayor cantidad de información son para estos dos, el salbutamol y la budesonida. Estos son seguros para la administración durante el embarazo y, como menciono, son los que más evidencia científica tienen para sustentar su seguridad. Ahora, para los beta-2 agonistas de acción prolongada, los datos son más escasos, aunque también son tranquilizadores, sobre todo porque se sabe que pues, por el salbutamol no hay problema, entonces por eso también es como que se da por hecho que no, que los de acción prolongada tampoco, pero sí hay estudios que lo evalúan y también han visto que es tan seguro como las dosis de glucocorticoides inhalados. Y esto, aparte, cuando se combinan, es igual de seguro o incluso hasta más efectivo que si solo le damos dosis más altas de budesonida a nuestra paciente. En realidad es igual o más seguro, entonces se pueden dar cualquiera. Pero como habíamos visto en diapositivas pasadas, generalmente cuando una paciente se embaraza, le suspenden el ABA y le aumentan a la dosis del corticosteroide inhalado. Ahora, en cuanto al uso de los glucocorticoides orales en embarazadas, bueno, estos se han asociado a un mayor riesgo de preeclampsia, prematuridad y de otros efectos como ya mencionamos, en comparación con el uso de otros medicamentos, pero bueno, esto puede ser un efecto confusor sobre que pues utilizaron en pacientes que tenían un asma mucho más grave que una paciente que tenía asma controlada. Entonces puede haber ahí un efecto confusor, pero sí se tienen que utilizar con cautela. O sea, estos sí tenemos que utilizarlos con cautela, pero no tenemos que llegar a eso si nosotros controlamos bien a la paciente. Entonces vamos ahora sí a hablar un poquito más detalladamente sobre el manejo del asma en el embarazo. Los objetivos, al igual que como habíamos visto del control, son los mismos que para las pacientes que no están embarazadas y que también son asmáticas y van a depender del, o sea, es como una escalerita igual, van a depender del control de la gravedad de su asma. Entonces, bueno, vamos a empezar con los corticosteroides inhalados. Ya hablamos del SABA, el SABA es el que más estudios tiene y el que está aceptado, pero hablando ya de los corticosteroides inhalados, de estos es pues el medicamento de elección, por así decirlo, para las pacientes que tienen asma y están embarazadas, y de los tres, Bude, Beclo y fluticasona, el preferido es la budesonida, no porque se haya demostrado que es el mejor, simplemente porque hay más estudios que se han hecho con budesonida y no se han hecho tantos con beclometasona. Pero bueno, sí se han hecho estudios que comparan la fluticasona con la budesonida y no han revelado mayor seguridad de la budesonida frente a la fluticasona, por lo cual los dos o los tres se pueden utilizar. Pero les repito, se prefiere la budesonida solo porque hay más estudios que corroboran su seguridad. Ahora, en cuanto a los LABAs, estos son el medicamento de elección para añadir cuando no se ha mantenido el control con la pura budesonida. Y también se puede aumentar la dosis de budesonida a dosis altas, pero les repito, es mejor el combinado o igual que dosis altas de esteroides, que así siempre queremos evitar dosis altas de esteroides aunque sean inhalados. Entonces, de estos dos, pues está el salmeterol y el formoterol, y se han visto igual estudios que comparan uno frente al otro y no se ha revelado una mayor eficacia de uno contra el otro, o sea, es igual. Ahora, en cuanto a otros medicamentos, pues tenemos los antagonistas del receptor de leucotrienos, que estos, bueno, son una alternativa para el asma también leve. Se pueden utilizar igual, sobre todo el montelukast y el zafirlukast, pero ojo, estos son los que sí están aprobados, pero ya el sileutón, que es un inhibidor de la 5-lipoxigenasa, ese sí se ha visto que produce efectos teratogénicos en estudios de animales, por lo cual no se recomienda en embarazadas. Y por último, las cromonas y la tefilina también están aceptados, o también se ha visto que son seguros, aunque hay menos estudios, pero también se ha visto que son seguros en las pacientes embarazadas, sobre todo como add-on, como tratamiento add-on o de agregar para cuando no esté bien controlada el asma leve. ¿Cuál me falta? Por último, bueno, el omalizumab es el único que me falta en cuanto a los biológicos. Bueno, en general vamos a hablar de todos los biológicos. Los estudios, se han hecho varios estudios, pero los que más respaldan es el omalizumab. Se han hecho otros estudios en el mepolizumab, resolizumab, benralizumab, pero en estos todavía no se puede corroborar. Entonces vamos a enfocarnos solo en el omalizumab. Aquí en realidad se ha visto un ligero aumento del riesgo de bajo peso al nacer y de parto pretérmino, pero esto se relaciona a que el omalizumab se da cuando los pacientes tienen un asma grave. Entonces también es como con los esteroides, es un efecto confusor, ya que en varios estudios no se ha evidenciado que tenga efectos adversos. Ahora, de preferencia no se debe iniciar en el embarazo, pero si ya se estaba dando antes del embarazo, sí puede continuarse. Y bueno, ahora sí vamos a hablar, ya vimos los medicamentos, pero ahora, ¿qué va a pasar? Ya vimos todos los efectos adversos que le puede pasar a la embarazada si no se controla, pero ahora, ¿qué le puede pasar si sí se controla, si sí usa estos medicamentos? Bueno,
antes de hablar de esto, quiero mencionar que la atención prenatal con el mantenimiento del control del asma va a ser la piedra angular para lograr los mejores resultados tanto en la madre como en el bebé. Entonces aquí menciono dos estudios. El primero es estudió la relación entre los medicamentos para el control del asma en 7.376 embarazadas que utilizaban o salmeterol con budesonida o formoterol con budesonida y se vieron 3 desenlaces maternos fetales. Entonces, para empezar, con el uso del ABA no hubo mayor probabilidad ni de parto prematuro, ni de bajo peso al nacer, ni de tamaño pequeño para la edad gestacional, y tampoco hubo ninguna relación significativa con el uso de esteroides inhalados a cualquier dosis, aunque ojo, sí hubo una ligera tendencia a una mayor prevalencia de resultados adversos cuando las dosis, como mencionaba, eran altas. Pero nuevamente, aquí puede haber un factor de confusión por indicación de asma grave. Entonces, si ya vimos que a dosis altas pudiera haber, aunque sea con o sin factor confusor, un ligero aumento de efectos adversos, pues mejor le damos LABA, porque ya vimos que con LABA no. Ahora, en cuanto a las malformaciones congénitas, un estudio de corte en Reino Unido con 7.911 mujeres expuestas a LABA y a glucocorticoides orales, en comparación con 15.000 que no fueron expuestas. Solo hubo 11 casos de labio leporino y paladar hendido entre los usuarios de LABA y 24 entre los usuarios de los corticosteroides orales. Pero, ojo, no alcanzaron significación estadística porque como podemos ver aquí, atravesaron el 1. Entonces, nuevamente, por lo menos en este estudio no se vio que pudieran aumentar el riesgo de malformaciones congénitas, aunque se sabe que con los glucocorticoides sí pudiera en otros estudios elevarlo. Ahora vamos a hablar sobre el papel de las exacerbaciones en el asma, ya que se sabe que las mujeres embarazadas con asma tienen un 46% más de riesgo de bajo peso al nacer en su bebé. Entonces, se hizo un estudio entre las mujeres embarazadas que con exacerbaciones versus las que tenían sin exacerbaciones y se vio que las que tenían exacerbaciones tenían un riesgo 3 veces mayor de tener un bebé con bajo peso al nacer, con un riesgo relativo de 3.02, también de parto prematuro, y esto es un riesgo relativo de 1.51, y este aumentaba aún más si se daban glucocorticoides vía oral para estas exacerbaciones, y de malformaciones congénitas también aumentó de un 12 a un 19.1%, por lo que las intervenciones que reduzcan esta tasa de exacerbaciones nos van a producir unos mejores resultados perinatales en nuestras pacientes asmáticas embarazadas. Entonces, en conclusión, y lo que yo quiero que sea conclusión de esto que acabo de hablar, porque todavía falta un poquito más, pero en conclusión con los efectos de los medicamentos para el asma, es que a pesar de ser una preocupación persistente, no está bien fundamentada por estudios grandes, bien controlados y bien diseñados, y que el posible riesgo teratogénico se ve compensado por el daño significativo tanto a la madre como al feto cuando el asma no está bien controlada, por lo cual, en general, los riesgos asociados con los medicamentos para el asma se consideran definitivamente riesgos asociados con el asma no controlada. Pero bueno, ya una vez acabando este concepto, ahora sí vamos a hablar acerca de la inmunoterapia en el embarazo. Entonces, el primer estudio controlado para describir el uso y la seguridad de la inmunoterapia durante el embarazo fue realizado por Metzger y colaboradores en 1978. Este fue realizado en 90 mujeres atópicas que tenían rinitis alérgica y asma, y se les dio inmunoterapia subcutánea durante 1 o más embarazos para un total de 121 embarazos. Ojo, aquí la mayoría ocurrieron después del inicio de la inmunoterapia, por eso estoy hablando de la continuación de la inmunoterapia. En cuanto a los resultados, no se encontró una diferencia significativa en la incidencia de prematuridad, preeclampsia o malformaciones congénitas entre los grupos tratados y los que no estaban tratados con inmunoterapia. Otro estudio después corrobora esta misma información por Shaikh et al, que como vamos a ver, este autor ha estudiado mucho el asma en el embarazo y el tratamiento de la inmunoterapia. Él evaluó 81 mujeres, nuevamente eran atópicas, otra vez con rinitis y asma, que habían quedado embarazadas para un total de 109 embarazos y 102 recibieron inmunoterapia antes de quedar embarazadas. Otra vez, esta es continuación. Y en comparación con el grupo que no recibió inmunoterapia, también la incidencia de prematuridad y preeclampsia fue menor, de hecho, en el grupo que continuó la inmunoterapia. Y bueno, como vemos, la mayoría de los estudios se centran en la seguridad de la inmunoterapia en patologías atópicas como rinitis y asma. Entonces fue hasta Schwartz y colaboradores cuando ellos desarrollaron el primer y único estudio que evaluó los efectos de la inmunoterapia con veneno para las pacientes que tenían anafilaxia por veneno, por picadura de himenópteros. Aquí fueron un total de 43 embarazos, 38 de los cuales eran mujeres que ya habían recibido dosis de mantenimiento antes del embarazo, y nuevamente no se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa
en las complicaciones materno-fetales en comparación con la población general y tampoco se observaron reacciones sistémicas importantes, por lo que todas estas, pues nuestras casas más importantes, las guías internacionales, recomiendan que la inmunoterapia para la rinitis alérgica, el asma y para la inmunoterapia con el veneno pueda continuar durante el embarazo, ya que es seguro tanto en la madre como en el feto. Muy bien, ya hablamos del mantenimiento de la inmunoterapia, pero ahora vamos a hablar del inicio de la inmunoterapia en el embarazo, ya que a diferencia de la información que hay sobre la continuación de la inmunoterapia, para el inicio la información es mucho más limitada. Entonces aquí voy a mencionar otro estudio que se llevó a cabo en 2015 nuevamente por Shaikh y colaboradores, que fueron 81 mujeres atópicas que se habían quedado embarazadas 1 o más veces durante la inmunoterapia subcutánea. De estas 109 embarazos que tenemos aquí, solo 7 la recibieron por primera vez. Entonces, bueno, tenemos que la N es muy pequeña, pero pues es de los pocos estudios que es de inicio de la inmunoterapia. Entonces, como podemos ver aquí, se evaluaron varias complicaciones, tanto maternas como fetales, como estas, en comparación con los controles. Y como podemos ver aquí, vean, en cuanto al aborto, 3.67 versus 24.4 del control, o sea, de los que no estaban tratados con inmunoterapia, y el de la población general del 10 al 15%. Para la muerte perinatal, ninguna de las 109 embarazos que recibieron inmunoterapia, y acuérdense, aquí estaba mezclado, es de mantenimiento y de inicio, pero incluso en las de inicio no tuvieron mayor muerte perinatal, comparación con 1.64 con las que no recibieron inmunoterapia, y este es el de la población general. Igual para la prematuridad, para la toxemia, preeclampsia y para las malformaciones congénitas. Por lo que aquí se concluye, me falta decir que 3 pacientes experimentaron reacciones sistémicas de las que recibieron inmunoterapia y solo una se les había iniciado, pero de esta no se observaron ninguna complicación. Por lo que aquí se puede pues concluir que la inmunoterapia nuevamente es segura durante el embarazo, ya que no afecta las complicaciones ni maternas ni fetales, e incluso pueden ser hasta menor que en la población general y también menor que en los controles asmáticos. Ahora vamos a hablar de la inmunoterapia sublingual en el embarazo. Entonces, así como ya vimos que hay poca información en general de toda la inmunoterapia en las embarazadas, pero hay menos sobre el inicio y menos sobre la sublingual. Pero bueno, este es otro estudio por Shaikh y colaboradores, que fue un estudio prospectivo para determinar la seguridad de la inmunoterapia sublingual en el embarazo cuando se inició antes del embarazo. Aquí hubo un total de 185 embarazos, de las cuales 24 recibieron la inmunoterapia por primera vez y 161 la habían continuado. Y se dividieron en 3 grupos. Este es bien interesante. Fue el primer grupo que todos recibieron medidas de evitación, pero el primer grupo también le dieron la inmunoterapia sublingual. Al segundo grupo le dieron budesonida, 400 microgramos cada 12 horas, y al tercer grupo le dieron nada más salbutamol PRN. Y bueno, aquí, como podemos ver, bueno, estas son la cantidad de pacientes, pero aquí lo que me interesa son las reacciones adversas encontradas en la inmunoterapia sublingual. Se vio que las que las recibieron sí tuvieron 11 pacientes tuvieron reacciones locales, pero fueron leves. Sobre todo era nada más prurito y ligero edema de los labios al aplicarse la terapia sublingual. No hubo ni una reacción sistémica. Entonces, esto es en cuanto a la seguridad, pero vamos a ver en cuanto al desenlace. Podemos ver cómo aquí, nuevamente, son las mismas que en el estudio pasado: aborto, la muerte perinatal, la prematuridad, la preeclampsia y las malformaciones congénitas. En comparación de la inmunoterapia con el grupo de la budesonida fue menor, y en comparación con el grupo del salbutamol fue menor, y en comparación con la población general fue menor. Y esto se aplica para todo, y todas estas son unas P's significativas. Por lo que en este estudio, por lo menos, les digo, no hay mucho, pero se concluye que la inmunoterapia sublingual también es segura durante el embarazo, y también es seguro cuando se inicia por primera vez en una paciente embarazada. Sin embargo, insisto, hay muy pocos estudios, por lo cual las directrices generales ahorita no recomiendan iniciar la inmunoterapia sublingual en embarazadas. Entonces, este es como un resumen en una diapositiva de lo que se recomienda sobre la inmunoterapia durante el embarazo. En primer lugar, se desalienta el inicio de la inmunoterapia durante el embarazo por el riesgo de reacciones sistémicas. El inicio puede considerarse una excepción en escenarios de alto riesgo, como las embarazadas que tienen antecedentes de anafilaxia por veneno de himenópteros, pero esto debe de sopesarse, debe de evaluarse muy bien, porque hay guías que dicen que sí, hay otras guías que dicen que no, pero en general esta es la recomendación. Ahora, para los pacientes que ya estaban en inmunoterapia previo al embarazo, el tratamiento de mantenimiento sí puede continuarse de forma segura.
sin tener riesgos ni para la madre ni para el feto. Ahora, las dosis de alérgenos, esto sí es importante, no deben de aumentarse, o sea, en la que se quedó cuando se embarazó, ahí se va a quedar, porque pues, no le vamos a aumentar, esa es la que ya toleró para que no desarrolle una probable reacción anafiláctica. Y los datos para la inmunoterapia sublingual, como menciono, son favorecedores, pero no son concluyentes. Entonces, si el embarazo ocurre mientras el paciente está en fase de inducción y en una dosis baja, que probablemente no es terapéutica, como la de nuestra paciente, que recordamos que apenas llevaba un frasquito, esta podría incluso pues interrumpirse. Muy bien, ahora vamos a hablar brevemente sobre la inmunoterapia y la atopia en la descendencia, ya que se sabe que los niveles de IgG específica contra los alérgenos aumentan durante el tratamiento con la inmunoterapia y que estos anticuerpos inducidos, bueno, IgG inducidos por la inmunoterapia, pueden atravesar la placenta y sus niveles se han encontrado elevados en la sangre de cordón umbilical y se han asociado en unos estudios con una menor atopia en la descendencia, pero hay estudios muy contradictorios. En estos 3 estudios diferentes que evaluaron la descendencia de madres atópicas que recibieron inmunoterapia subcutánea, el porcentaje de hijos que mostró rinitis alérgica o asma fue igual al de la población general de los niños que tenían un padre atópico, incluso en el seguimiento a más de 10 años, por lo que la continuación de la inmunoterapia durante el embarazo no altera el riesgo de desarrollar enfermedades atópicas en la descendencia. Ahora, los datos para la inmunoterapia sublingual, pues obviamente son menos limitados, por lo que por este momento las guías internacionales no respaldan la inmunoterapia con el objetivo de prevención primaria de la atopia en el bebé. O sea, ojo, no, para este objetivo no está recomendado. Ahora, en la actualidad solo hay un estudio que se ha centrado en la gravedad o el control del asma en el embarazo y el riesgo de asma en la descendencia. Y es este artículo que salió en el 2017. Evaluó a niños nacidos vivos en Dinamarca de 1996 hasta 2006 y fueron un total de 675.379 niños y se dividieron en 660.000 para los que nacidos de madres no asmáticas y 15.000 para niños hijos de madres sí asmáticas. Y estos a su vez se dividieron en los hijos de las madres que sí tenían asma pero no estaba activa y los que sí eran hijos de madres asmáticas y que estaba activa. Y esta actividad se dividió aún más en leve controlada, leve no controlada, moderada a severa controlada y moderada a grave, no controlada. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, del total de niños que nacieron, que es 54.000 más 1.000, o sea, de casi 56.000 niños nacidos, o más bien, desde el total de 675.000 niños, es 54.000, o más bien vamos a decirlo mejor en porcentaje, el 8.2% de los niños nacidos de madres no asmáticas desarrollaron asma transitaria de inicio temprano, en comparación con los hijos de madres asmáticas de un 13%. Ahora, también en comparación, vamos a comparar hijos de madres no asmáticas con asmáticas. Ahora, asma persistente de inicio temprano, 6.6 contra 15%. Y asma de inicio tardío, 3.2 contra 6.1%. Y los valores P para estas diferencias del PR ajustado, como podemos ver, 1.42, 2.11 y 1.89 fueron todas significativas con una P menor al 0.05. Ahora, puse también aquí el asma paterna porque como podemos ver también, si comparamos 8.2 contra 11, pues también fue mucho mayor. Cuando el antecedente era del padre también era asmático para los 3 fenotipos. Aquí está 11, aquí está 13 contra 6 y aquí está 5 contra 3. Ahora, fue más significativo cuando la madre era la que era asmática más que el padre, pero los dos aumentan la prevalencia. ¿Y de cuál de esos 3 fenotipos? El principal fue el asma persistente de inicio temprano, no el asma transitoria. Ahora, cuando comparamos eso fue nada más asmáticas versus no asmáticas, pero cuando lo comparamos al control activo del asma contra el control no activo, podemos ver que también hubo una diferencia. Por ejemplo, aquí, bueno, en realidad es 13.2 contra 13, pero aquí 17.13 y aquí 6.7 contra 5.6. Y si vemos el riesgo ajustado, pues es de 1.49 contra 1.36, de 2.52 contra 1.76 y de 2 contra 1.72, por lo cual, nuevamente, en los hijos de madres asmáticas que tenían una asma activa, fue mayor estos desenlaces y sobre todo, nuevamente, el asma persistente de inicio temprano. Pero entonces, nuevamente, esta gráfica nos habla cómo estaba el control, o sea, solo era asma o no asma, bien tratada o no tratada.
Si ya nos vamos a detalles un poquito más finos que hablan sobre específicamente la gravedad del control del asma, vemos que los hijos de madres que tenían vamos a decir que hubo una mayor prevalencia de asma transitoria de inicio temprano en los hijos de madres asmáticas no controladas o que sí estaban controladas, pero que fuera moderado a severo. Entonces aquí están no controladas y sí controladas, moderado a severo, pero sobre todo fue estas dos, o sea, la no controlada, porque vemos que aquí sí pasa la línea, entonces no fue tan significativo, por lo cual el aumento del asma transitoria de inicio temprano, la transitoria fue muy limítrofe. Pero cuando lo comparamos con el asma persistente de inicio temprano, como habíamos visto en la diapositiva pasada, aquí desglosamos ahora sí el control, vemos cuando estaba no controlada pero leve, fue mayor. Controlada, moderada, severa, mucho mayor. Y no controlada, moderada, severa, todavía mayor. Por lo cual, esto fue lo que más se asocia. Y por último, cuando lo comparamos con el asma de inicio tardío, vemos que ninguna de las tres fue significativo para el desarrollo, o sea, el control, más bien, el control del asma no tuvo influencia en el desarrollo de asma de inicio tardío en sus hijos. Entonces, las conclusiones de este estudio en específico es que los hijos de madres asmáticas tenían una mayor prevalencia de los tres fenotipos del asma en comparación con las madres no asmáticas, que hubo una asociación más fuerte con el asma persistente de inicio temprano, en comparación con el asma transitoria, que fue un aumento muy limítrofe, o la de aparición tardía, que no hubo aumento en los niños de madres asmáticas con asma no controlada, y que el asma materna confiere un mayor riesgo de asma que el asma paterna. Entonces, vemos que las características epigenéticas y la inflamación de las vías respiratorias están interrelacionadas. Por lo tanto, el asma materna no controlada podría influir en el riesgo de asma en la descendencia, independientemente de la heredabilidad genética que se tiene ya del asma. Y bueno, el asma de moderada a grave es un fenotipo de asma diferente y transmite un mayor riesgo del asma para la descendencia. Entonces, por ahí pudiera estar un poco variado el resultado. Ahora ya, casi por último, en cuanto a las exacerbaciones del asma en el embarazo, otra vez, mismo tratamiento que cualquier adulto no embarazado o cualquier mujer no embarazada. ¿Qué va a ser? Pues beta-2 agonistas de acción corta, de glucocorticoides sistémicos. Ojo, recordemos que tienen un pequeño aumento en el riesgo de paladar hendido, parto pretérmino, preeclampsia y bajo peso al nacer, y sobre todo si se administran en el primer trimestre, pero estos riesgos asociados con el asma inestable son más altos, por lo cual ni modo, se tienen que dar. El riesgo de beneficio aquí sí mejora. También se pueden agregar anticolinérgicos inhalados como el bromuro de ipatropio si no han mejorado con los beta-2 agonistas de acción corta, y recordemos que la meta de saturación que debe de tener la madre es mayor al 95% para asegurar que le llega buen oxígeno al bebé. Ahora, recordemos que estas pacientes tienen una alcalosis respiratoria fisiológica, por eso, si nosotros, acuérdense que era de 28 hasta 30, 32 el PCO2. Si la paciente comienza con una acidosis en el pH y ya empieza a retener CO2 más de 32, acompañado de una PO2 menor a 70, bueno, pues esto ya nos indica una acidosis respiratoria aguda con una insuficiencia respiratoria inminente, por lo cual tenemos que planear una intubación temprana. Y bueno, ¿qué pasa en el trabajo del parto? Igual, el uso de los medicamentos debe continuar durante el trabajo de parto, se debe de garantizar una hidratación adecuada y, ojo, una analgesia adecuada que no comprometa la función respiratoria. Pero aquí tenemos que balancear el controlar bien la analgesia, que no le vaya a deprimir la función respiratoria, pero tampoco controlar un control insuficiente del dolor puede desencadenar broncoespasmo. Y aquí quise poner esto porque es algo muy importante que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero no es tan infrecuente. Si una paciente tuvo antecedente de que se le dieron varios ciclos cortos de glucocorticoides sistémicos durante el embarazo porque tuvo varias exacerbaciones, bueno, durante el estrés del parto debemos de darle dosis de glucocorticoides altas para prevenir una crisis suprarrenal con hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas, que vaya a ser durante el trabajo de parto y 24 horas después del parto, porque esta es una como dosis de estrés, por así decirlo. Y ya para terminar, bueno, sabemos que en pacientes embarazadas asmáticas es muy importante asesorar sobre las medidas de control ambiental para reducir la exposición a los alérgenos que ellas pues ya conocen, no solo los alérgenos, sino también a contaminantes e irritantes, pero además el manejo adecuado de esas comorbilidades que pueden agravar el asma, como la rinitis, la sinusitis y el reflujo gastroesofágico, pueden mejorar el control del asma. También es muy importante mencionar a las embarazadas que eviten totalmente el tabaquismo, ya que se ha visto que la exposición in útero y en los primeros años de nacido aumenta las citocinas de tipo TH2, que sabemos que se van a ir o son responsables de una predisposición atópica. También aumentan los niveles totales de IgE y de IgE sérica específica,
el recuento de eosinófilos, aumenta la probabilidad de que los resultados en las pruebas cutáneas de sus hijos salgan positivos y aumenta el riesgo de asma, rinitis y dermatitis atópica. Por eso debemos decirles que lo suspendan sí o sí. Y bueno, ya casi para terminar, en cuanto a la rinitis alérgica y la no alérgica, sabemos que así como en el asma aumenta o, bueno, puede aumentar en el embarazo, también la rinitis la vamos a ver en 65% de las pacientes embarazadas con asma. Y acordémonos que la rinitis alérgica se asocia con un mal control del asma y también en la calidad de vida, por lo que es muy importante tratarlo. Ahora, hay dos tipos. Puede ser una rinitis alérgica preexistente que se exacerbó por exposiciones ambientales, o puede ser una rinitis no alérgica o rinitis del embarazo, que esta es por sobre todo influencia del estrógeno y la progesterona. Pero bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento que podemos dar en estas embarazadas? En general, se pueden dar los mismos, se pueden dar los antihistamínicos orales. Ahora, hay menos información sobre el uso de la hidroxicina y la fexofenadina, por lo cual se prefiere que se den otro tipo de antihistamínicos de segunda generación, aunque también se pueden dar de primera generación. En cuanto a los descongestionantes, tanto nasales como orales, eso sí, o sea, como la oximetazolina y la fenilefrina, están contraindicados, porque esta vasoconstricción uteroplacentaria puede producir efectos teratogénicos en el bebé, por lo cual eso sí, están contraindicados. Se puede dar aseos nasales con soluciones hipertónicas a las pacientes. Y en cuanto a los antihistamínicos intranasales, los estudios en animales son tranquilizadores, pero no hay estudios hasta ahorita que confirmen su eficacia o su seguridad más bien en las embarazadas, por lo cual, pues bueno, ahí está un poco dudoso su indicación, pero los corticosteroides intranasales sí se pueden utilizar. No hay mucha información, en realidad la información del uso de los corticosteroides intranasales deriva de los estudios tranquilizadores de la budesonida inhalada para el asma. Entonces de ahí se deriva, porque no hay muchos estudios, pero bueno, como eso es tranquilizador, también se ha visto que si es un asma moderada, una rinitis, perdón, moderada a grave, sí puede darse. Aquí menciona que pudiera haber un ligero mayor riesgo de malformaciones a dosis altas, pero nuevamente esto, acuérdense que puede estar confundido por el riesgo de la rinitis alérgica. Y ya para terminar, en cuanto al reflujo gastroesofágico, bueno, sabemos que puede exacerbar también el asma, y pues por el útero tan grande puede ser más grave en las mujeres embarazadas que tienen asma en comparación con las que no tienen asma. Pero bueno, el tratamiento es bastante sencillo, es el mismo tratamiento. Va a ser primero las modificaciones al estilo de vida, como elevar la cabecera, evitar alimentos desencadenantes o evitar alimentos muy copiosos antes de acostarse. Y si no mejora, pues se les puede dar inhibidores de bomba de protones, sucralfato y anti-IH2, igual que si no estuviera embarazada. Entonces, ya como conclusión, como las mujeres embarazadas dudan sobre la continuación de los medicamentos para el asma durante el embarazo, es muy, muy importante la educación para garantizar una comprensión de la enfermedad, de las complicaciones de su asma no controlada y de la seguridad de los medicamentos para el asma, porque las ventajas de tratar el asma durante el embarazo superan notablemente cualquier riesgo potencial de los medicamentos. Número 2, el tratamiento convencional del asma en el embarazo consiste en SABA y esteroides inhalados, como la budesonida sobre todo, pero también se pueden dar LABA, antirreceptores de leucotrienos y como complementos también con hormonas, teofilina, dependiendo de la gravedad. Ahora, debido a los datos escasos, no se debe iniciar inmunoterapia específica, con una ligera excepción en la inmunoterapia para el veneno, pero sí puede continuarse sin más aumento de la dosis durante el embarazo y la lactancia. Y por último, no hay datos convincentes que sugieran un beneficio de la inmunoterapia en la prevención del desarrollo de atopia en la descendencia, por lo tanto, no debe utilizarse con ese propósito. Y como conclusiones personales, yo escribí que el asma y las enfermedades alérgicas se encuentran con frecuencia durante el embarazo y el manejo adecuado es crítico para el bienestar tanto de la madre como del feto. Los desencadenantes incluyen las exposiciones ambientales, las infecciones virales y la falta de adherencia al tratamiento. Y aunque la teratogénesis debida a la inmunoterapia nunca se ha evidenciado, la duda en la mujer embarazada sigue siendo un problema, como lo podemos ver en nuestra paciente. El asma persistente no controlada con exacerbaciones frecuentes se ha asociado con resultados fetales negativos, como bajo peso al nacer y malformaciones congénitas, así como complicaciones para la madre como preeclampsia y parto pretérmino. Y bueno, la seguridad de la inmunoterapia en el embarazo ha sido confirmada ya por varios estudios retrospectivos y puede controlar los síntomas que impactan en la salud de la madre y del feto, prevenir exacerbaciones y prevenir las complicaciones que estas conlleven. Y es todo, muchas gracias.